¿Qué pasa? Si ese cable coaxial tiene algún daño, no se va a poder dar el enlace, la comunicación, porque la información va a quedar ahí en el cable. Si tiene algún corto, si está partido el cable en algún lado, no va a llegar la información a la antena, o puede llegar parte de la información, van a dar muchas pérdidas por el cable y pues esto es lo que no se debe encontrar en los enlaces, en comunicaciones. Entonces, eso es lo que veremos hoy, mediante el uso del generador de pulsos y el osciloscopio. Ya ahorita lo aprenderemos y les enseño cómo se va a utilizar. ¿Qué pasa? En la práctica, al comienzo, les van a pedir que generen un tren de pulsos con un ciclo útil, un duty cycle o ciclo de trabajo, el cual lo que nos da este ciclo útil es el ancho del pulso, cuál es el tiempo o periodo que el pulso va a estar activo. Entonces, ustedes al generar el tren de pulsos, este va a salir con un periodo T. Entonces, ¿qué pasa? Si el ciclo útil es del 100%, quiere decir que el pulso va a estar activo el 100% del periodo. Entonces ustedes van a ver todos los pulsos unidos, ¿por qué? Si le ponen 100% del ciclo útil. Normalmente cuando ustedes activan el generador de señales va a estar por defecto en 50%. Por eso ustedes del periodo van a ver que el pulso dura la mitad. T entonces de la mitad de T, porque está por defecto el 50%. Les van a pedir que lo coloquen en un 10%, es decir, van a ver que el pulso va a estar más angosto. Entonces tienen que, para saber cuánto es ese 10% para configurarlo en el generador de señales, lo vayan con esta ecuación. D es el ciclo útil, entonces lo ponen en 10, que están pidiendo el 10%. Buenas tardes. Entonces ponen D en 10 y despejan TA, el periodo de su pulso, para saber cuánto tiene, en cuánto es que debe estar, y miran en el osciloscopio, lo miden para saber que sí está entonces en el 10%. Listo, esa parte del ciclo útil que ahorita ustedes van haciendo y me van preguntando. Otra parte importante, el coeficiente de reflexión. La importancia de esta parte de reflectometría es ver el coeficiente de reflexión, el cual se presenta en esta parte de comunicaciones cuando sale una señal del radiotransmisor del cable a la antena. Se presenta el coeficiente de reflexión. Este coeficiente lo que nos dice es qué porcentaje de la potencia de la señal que sale del radio se está transmitiendo con éxito a la antena, cuánto porcentaje se pierde por la transmisión en el cable. Entonces, Rho, que es la letra para coeficiente de reflexión, es la relación entre el voltaje de una señal reflejada y el voltaje de la señal incidente. La señal incidente es la que sale del radio. Ustedes van a ver todo esto ahorita en el osciloscopio. Entonces es esa relación. Un ejemplo, ustedes van a ver entonces que el voltaje del incidente, van a ver una amplitud, la amplitud con la que sale del radio. Y entonces, si ven que la reflejada que se está presentando tiene la mitad de la amplitud, eso quiere decir que Rho, el coeficiente de reflexión, está en 0.5, es decir, se está perdiendo la mitad de la potencia. Por eso la reflejada se va a ver por la mitad. Y entonces, esa es como la relación que se tiene con el coeficiente de reflexión. ¿Cómo se halla también con la impedancia? ZL es la impedancia de la carga, ZLOA, impedancia de la carga, que va a ser lo que está al final de la línea. Línea se le llama pues a todo el cable coaxial que ustedes van a tener que conectar, pues lo que está al final de la línea, la impedancia que tenga es ZL, y Z0 es la impedancia del generador de señales. Ustedes van a ver ahí el generador de señales donde se coloca el output, ahí dice 50 ohms, todos los radios deben decir eso, la impedancia que maneja. Entonces, los tres casos que veremos que le van a pedir: circuito abierto, cuando al final de la línea no hay nada, entonces ahí en eso se dice que la impedancia de la carga es 0. En circuito abierto es infinito. Como no hay nada conectado, la impedancia es infinito. Entonces, infinito sobre infinito es 1. Entonces, teóricamente, ustedes van a ver que la amplitud de la incidente con la amplitud de la reflejada va a ser el mismo. Todo se está devolviendo, todo se está perdiendo, nada se está transmitiendo porque no hay nada conectado. Cuando tienen cortocircuito, en cortocircuito la impedancia es 0.
Entonces, cuando tenemos 0, 0 menos 50, 0 más 50 da menos 1. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que la incidente se refleja. Van a ver la incidente arriba normal y la reflejada en la parte negativa con la misma amplitud. Se está reflejando toda, pero de manera negativa. Y cuando se tiene una carga del valor que tiene la impedancia de salida, o sea, si tiene 50 el radio, lo que se busca siempre es que esa carga tenga el mismo valor de impedancia para que se transfiera toda la energía. Entonces, cuando ponemos una carga de 50, como tenemos 50 y 50 por ambos lados, es 0. Cuando es 0, el coeficiente de reflexión nos dice que toda la energía se está entregando. Entonces, no va a haber señal reflejada, se va a desaparecer porque toda la energía se está entregando. Y esos son los 3 casos que se les van a pedir. Entonces, si quieren se pueden acercar para mirar acá el funcionamiento. Aquí el kit de conectores, sacan la T. Realmente eso está escrito ahí en la guía. Sacan la T, conectan el puerto al canal 1 y a un lado va a ir un cable con conexión al de la señal. Listo. Entonces, ahí la idea les pide que coloquen una señal de 400K, 400 megas y 400. Bueno, desactivan primero el ciclo útil con este duty cycle, activan el ciclo útil para cuadrar, primero lo desactivan. Y acá, entonces, con esta escala, podemos poner la escala, aumentar la escala. Esto está aquí, se puede minimizar, listo, ahí tenemos la señal, podemos correr. Y entonces, cursor. Y acá en tipo, entonces, horizontal para medir amplitud y vertical para medir delta T. Entonces, ahorita van a ver que cuando bajemos el ciclo útil al 10%, la señal empieza así a variar mucho. Entonces, para cuando vayan a hacer la medida con los marcadores, le dan single. El single lo que hace es que el osciloscopio toma una medida y la pausa, si es que se puso en rojo run stop. Y cuando ya van a volver a cuadrar otra cosa, ponen un stop para que siga tomando la señal en vivo. Entonces, ahí, single. Y ST, el T que se le dice de señal. Entonces, aquí los cursores son estos que salen aquí un poquito. Inicio de la señal. ¿Cuál era la T? Inicio de la señal hasta. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro cursor? Ay, el cursor. Hasta el inicio del siguiente pulso. Entonces, ahí ustedes primero hacen esto para verificar que está en 400K. Entonces acá 1 sobre delta T es la frecuencia de 185. También eso depende pues, de que los cursores se pongan bien donde están. Lo podemos maximizar para colocar bien los cursores. Es que con esto verifican que está en 400K. El delta T es el periodo, entonces el periodo de una señal de 400K va a ser 2.5 micros aproximadamente. Con eso verifican que sí está la señal de 400K. Ahora el ciclo útil, lo que les decía. Entonces tienen T, la D es 10%, entonces despejan TA, el periodo de pulso. Con eso, despejando con un periodo de 2.5 micras, les va a dar que el pulso al 10% debe estar en 250 nanos cuando ustedes hacen la operación. Entonces lo que hacen es activar el ciclo útil y con esta quitamos el single, ¿sí? Y con el ciclo útil, entonces si con esto aumentando, lo van a aumentar al 100%, es lo que les digo, y lo disminuye a
hasta el 10%. ¿Y cómo van a saber que está en el 10%? Pues con el cursor. Mueven el cursor y mira que esté en 250 nanos el delta de t. ¿Sí? Entonces esa es la primera parte que va a dar el 10%. Y ya después lo que van a ver es la parte de los tres casos para el coeficiente de reflexión. Entonces toman un rollo de cable y lo primero es medirlo. Entonces, ¿cómo se miden estos cables? Estos tienen esta nomenclatura al final. Entonces, donde buscan una medida, donde está, este está en pies. Entonces, van a encontrar la medida en pies, toman la de un extremo, toman la del otro y restan, convirtiéndola a metros. Se pasan a metros, de pies a metros y restan, y con eso obtienen la medida del cable. Ahí les van a pedir que verifiquen esa medida con la ecuación de distancia de error, la ecuación que se utiliza en reflectometría, y es lo primero que aparece en la guía. Que la distancia es igual a velocidad de propagación por el delta de tiempo, velocidad de propagación por el delta de tiempo sobre 2. Entonces, les voy a decir qué es eso. Conectamos al otro lado el cable y listo, ¿sí? Ahí aparece la reflejada, la siguiente reflejada. Cuando aparecen así es porque falta aumentar el ciclo útil. Por eso es que se disminuye el ciclo útil a 10%, para que se vea esa diferencia entre incidente y reflejada. Ahí aparecen 3 por lo que les digo, ahí el osciloscopio está muestreando a alta velocidad, entonces aparece como una señal, como si se le ingresara otra señal, pero en realidad es por la velocidad que están haciendo, entonces se le da signo y ya aparece. Entonces incidente y reflejada. Lo que les decía, teóricamente deben tener la misma amplitud, porque estamos en circuito abierto, da uno, se refleja todo, entonces debería tener la misma amplitud, que a veces no es así por el cable, por pérdidas extra del cable. Entonces acá, para encontrar la longitud del cable, utilizan la ecuación, la velocidad de propagación, BP, que es la velocidad de propagación en el cable. Entonces ahí también se les comparte el datasheet del cable, el cual en una parte dice Velocity Propagation, o tiene otro nombre. La idea es que estos cables, el RG58 que es, tienen 66%, va a decir ese valor. ¿Qué es eso? Que la velocidad es del 66% de la velocidad de la luz. Entonces le sacan el 66% de la velocidad de la luz y esa es la velocidad de propagación. El delta de t es entre el comienzo del incidente y el comienzo de la reflejada, ¿sí? Ese es el tiempo en que la señal fue hasta el final y se devolvió. Ese es ese delta de t. Pues velocidad de propagación por delta de t sobre 2, y les deja muy similar la medida del cable que les dio al hacer la resta. Y listo, entonces ahí ya después utilizan caimanes, vienen y cogen de estos caimanes para hacer cortocircuito. Estos caimanes son los cables que nos sirven, ustedes se van a dar de cuenta aquí, al conectarlos, y así van a hacer donde está, cogen esta parte para poder hacer la conexión. Y aparece la reflejada en la parte negativa. ¿Sí? Ahí están demostrando esa parte. La potencia se está conforme aparece. Y en el último caso, quitan acá para conectar la carga. Ustedes ven acá en el kit, tiene una carga que dice 50 ohms. Entonces, la conectan al final del kit. Hay unas cargas que están también ya fallando. Ustedes van, bueno, se van a dar de cuenta porque no va a pasar esto. Esto es lo que se usa. ¿Sí? Carga acoplada, se desaparece la señal reflejada. Toda la potencia se está transmitiendo. Son los 3 casos. Y ya lo último, para que ustedes vean esta parte, lo que les digo, que el coeficiente de reflexión es el porcentaje, como es 0,5, que les digo que sería la mitad de la potencia de la señal. Se lo van a pedir con un potenciómetro y el multímetro, que coloquen valores por encima de 50 ohms o por debajo de 50 ohms, para que vean cómo se mueve ese porcentaje de coeficiente de reflexión, y eso lo que hace es variar la amplitud de la señal. Y listo, hechos a trabajar. Me preguntan cualquier cosita.